Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Mariano Fernández Urresti con nosotros, que se ha desplazado desde su ciudad, desde Cantabria. Nos va a presentar este libro y nos va a contar muchas más cosas de contenido que él escribe aquí, porque es una persona muy espiritual. Yo le conocí en Jaén y me cayó muy bien, y cada cosa y cada frase que dice tiene su peso y hay que pensársela. Os voy a leer su currículum completo, que tampoco me lo sé. Es licenciado en Historia, ha sido asesor del Consejo de Radio Televisión Española en Cantabria, es autor de una veintena de libros sobre enigmas históricos, entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret o Felipe II y el secreto del Escorial. Además es coautor de libros como Gótica, Los claves del Código Da Vinci, y asimismo ha ganado el tercer premio Finisterra de ensayo histórico con su obra La España expulsada. No cuento más, el libro está aquí, luego les ha traído unos poquitos en este viaje, y los que queráis luego comprárselo y os lo lleváis dedicado, y los que no, si ha traído pocos, pues ya lo cogéis por ahí. Os dejo con él, que tiene mucho que contarme. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Vamos a hablar de una cosa muy simple y, sin embargo, trascendente. Vamos a hablar de la inmortalidad. Si después de esta sugerencia no os quedáis a la charla, es que estáis muertos. Porque ese es un tema que a todos nos ha preocupado, me refiero al género humano. Voy a hablaros de la crónica negra del Grial y os voy a tratar de hablar de tú a tú, de amigos, si os parece bien, porque creo que estaremos todos más cómodos. Nos sentiremos como en casa, yo casi ya lo estoy porque me han dado agua de solares y porque además es un día de los míos, día celta, nublado con agua. ¿Por qué una crónica negra del Grial? Pues porque a lo largo de la historia la búsqueda de un objeto presuntamente excelso, divino, sagrado, ha hecho aflorar lo peor del género humano: asesinatos, incestos, adulterios, tergiversaciones históricas. De todo eso vamos a hablar un poco. Voy a resumir brevemente el contenido de este libro, que es un ensayo, al contrario que los últimos que he publicado, aunque la presentadora no los mencionó, lo voy a hacer yo, publicidad. Las violetas del Círculo Sherlock era una novela, Ágata escribía con sangre, lo era, y también La tumba de Verne. Pero ahora regreso de donde salí en un momento dado, a la búsqueda del ensayo histórico, del misterio. No es que las novelas no lo fueran, porque también lo eran, pero bueno, es otra cosa. Si os hablan de un dios nacido de una virgen en el solsticio del invierno, que celebraba con sus adeptos cenas rituales, donde se prometía la inmortalidad si el maestro ofrecía el pan simbolizando su carne y el vino simbolizando su sangre, como estamos en la cultura judeo-cristiana, todos estaréis pensando en Jesús. Y sin embargo, yo estoy pensando en Mitra. Estamos antes de Cristo. Y lo mismo que este dios solar, que tuvo una gran aceptación en el Mediterráneo y ya planteaba la posibilidad en cenas rituales, como os he comentado, a sus discípulos, de la posibilidad de alcanzar la inmortalidad, o más bien de alcanzarla, yo diría de recuperarla. ¿Quiere decir esto que el mito del Grial es anterior a Jesús? Por supuesto. En definitiva, los judíos no inventaron nada, porque poco podía aportar un pueblo que culturalmente era muy poca cosa en el Mediterráneo. Las grandes aportaciones culturales de la época procedían de Egipto y de Babilonia, justamente allí donde ellos estuvieron presos, estuvieron como esclavos, y donde recibieron información que después trasladaron a la Biblia como algo propio. De manera que el concepto de recuperar la inmortalidad es anterior a Jesús, aunque vamos a hablar de Jesús a continuación, pero no solamente en el Mediterráneo. Este es el caldero de Gundestrup, es la pieza arqueológica en plata más grande que se conserva de la Edad de Hierro. Estamos hablando del siglo II a.C. y está en el Museo Nacional de Dinamarca. En sus representaciones, en sus relieves, aparecen, entre otras cosas, el caldero de Dagda. El caldero de Dagda, en la tradición celta, precisamente hacía lo mismo que el Grial. Es decir, proponía el dios la posibilidad de que los guerreros celtas heridos en combate pudieran curar sus heridas, y si bebían de ese caldero
convertirse en inmortales. De manera que no solo en el Mediterráneo, sino también en el norte de Europa, existía esa tradición, la convicción de que era posible alcanzar la inmortalidad. Me equivoco de nuevo, no alcanzarla, recuperarla. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué hablo de recuperarla? Todos los mitos dicen que en un momento dado el hombre fue inmortal. Lo dice la Biblia. El hombre dejó de serlo cuando cometió el pecado original. Y yo diría que mi perro, que no tiene la conciencia que nosotros tenemos aquí, sigue creyendo que es inmortal. No tiene conciencia de su mortalidad. De manera que a lo mejor sí que fuimos inmortales, simplemente por el hecho de que no teníamos la conciencia de nuestra propia mortalidad. ¿Quién fue me permitís la expresión, el cabrón que nos fastidió aquel sueño? ¿En qué momento nuestras vidas, la historia de la humanidad se bifurcó y dejó atrás aquella edad dorada en la que creía ser inmortal para comenzar a tener conciencia de su propia mortalidad? Fue una faena. Pero como estamos en la cultura judeocristiana, pues tenemos que hablar del Grial, planteándolo como algo propio del cristianismo. Sin embargo, a lo largo de la charla, yo os plantearía 3 acepciones distintas del Grial que van a aflorar. El Grial como objeto, es decir, una supuesta pieza de la vajilla que se utilizó en la última cena. El Grial como sangre real, algo que se popularizó después de que se editara El Enigma Sagrado y El Legado Mesiánico, y especialmente con la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, es decir, la posibilidad de que Jesús y María Magdalena hubieran tenido descendencia. Esa sería la línea griálica de la sangre real. Y la tercera acepción del Grial, el Grial como símbolo de una búsqueda, de una transformación interior. Centrándonos en el objeto, en la pieza de la vajilla utilizada en la última cena, yo diría que a pesar de que la tradición sostiene, Lucas habla de una copa, Mateo y Marcos hablan de un cáliz, me vais a permitir que yo os confiese que no creo que Jesús celebrara ninguna Pascua judía en el momento en que realiza la última cena. En el supuesto de que se celebrara. Pero vamos a jugar en la hipótesis en que en efecto tuvo lugar. ¿Y por qué no lo creo? En primer lugar, porque ¿sabéis cuál es el origen de la Pascua judía? El Pesaj. Significa pasar de largo. En Éxodo 12:22, un ángel del Señor va a matar a todos los primogénitos egipcios. Y Yahvé le dice a los suyos que hagan una marca en el exterior de sus casas, una marca roja, para que el ángel pase de largo. Pesaj. Ese es el origen de la Pascua. Mientras se cometía aquel genocidio, los judíos celebraban una cena ritual. Y tenían prohibido, precisamente porque podían correr el riesgo de ser asesinados a manos del ángel del Señor, tenían prohibido salir de la casa donde celebraban la Pascua. Eso es lo que tiene que hacer una familia tradicional judía. De manera que si esto es así, ¿por qué? Bueno, esto es Jerusalén, visto desde el Monte de los Olivos. Si vais a Jerusalén os enseñarán este lugar como el lugar donde se celebró, para que se lo crea, este sería el cenáculo. Si esto es así, porque Jesús fue prendido esa misma noche en Getsemaní, estos sí son olivos milenarios de la época. Si era la cena de Pascua, no podía haber salido del lugar donde se celebraba, y que lo hiciera él, podríamos pensar, bueno, es que era un judío heterodoxo, es verdad, pero que lo hicieran los sacerdotes resulta asombroso. Son los sacerdotes los que le prenden. Es más, Juan dice que los sacerdotes no entraron en el pretorio acompañando a Jesús cuando fue llevado preso ante Pilato porque no habían celebrado la Pascua y no querían contaminarse. ¿A dónde voy con este rollo? Quiero deciros que esta no era una cena de Pascua, que esta era una cena de iniciación, como las que antes habían celebrado en otras tradiciones religiosas, porque Jesús no inventó apenas nada. Todo estaba inventado y dicho. Si leéis las tradiciones iniciáticas, especialmente egipcias, no os asombraréis al encontrar muchos retazos de lo que después sería el cristianismo. Incluso de muchas palabras en concreto que el propio Jesús llegó a decir. Ahora bien, el profesor Antonio Piñero, con el que yo hablo mucho y que es un auténtico experto en esta materia, de la cual yo no lo soy, sostiene que Jesús debió existir porque resulta más difícil creer que toda esta historia se hubiera conseguido montar
si no hubiera existido un personaje real sobre la cual asentarla, que creer que todo esto se montó sin siquiera haber un personaje que permitiera recrearlo. Lo que dice Antonio Piñero es que Jesús fue un judío, y fue un judío heterodoxo, pero más próximo a lo que pudo ser el fariseísmo. En aquella época había 3 líneas de sacerdotes entre los judíos: fariseos, saduceos y esenios. Él sería más bien un fariseo heterodoxo, discrepante, peculiar, en definitiva. Esta sería, bueno, si vais a Jerusalén os enseña en la maqueta el Holy Land, que esto sería la Torre Antonia, el pretorio, la sede donde estaba, es una maqueta, donde estaba Pilatos. Hay confusión entre los biógrafos de Jesús, y esto nos confunde, vale la redundancia, todavía más. Por ejemplo, Juan dice que cuando lo llevan preso, se lo llevan ante Anás, a la casa de Anás, que era el suegro de Caifás. Marcos, en cambio, dice que no, que lo llevan al Sanedrín. Mateo y Lucas dicen que no lo llevan a la casa de Anás, sino a la de Caifás. Luego también hay cierto lío a propósito de en qué hora fallece Jesús. Bueno, no en qué hora, sino a qué hora lo conducen al patíbulo. A la hora de la muerte parece que hay cierto consenso. Sería la hora de nona, es decir, las 3 de la tarde. En cambio, no está muy claro a qué hora lo crucifican. Por ejemplo, Marcos dice que a la hora de sexta, es decir, a las 12 de la mañana, pero Juan dice que a esa hora, a la hora de sexta, todavía está compareciendo ante Pilatos. Esto parece una tontería, pero hay algunos autores que le han dado una gran importancia, porque el suplicio de la cruz, la gracia, entre comillas, del suplicio de la cruz residía en el tiempo en que permanecía el reo crucificado, porque el reo moría por asfixia. Nunca se crucificaba a la gente por la palma de la mano. Todos los cuadros donde iconográficamente se representan así a Jesús son un error. Al reo se le clavaba aquí. Y de esa manera se sostenía, precariamente, pero se sostenía especialmente sobre sus pies, sobre el peso de los pies. De manera que el tórax se comprimía y se asfixiaba. Por tanto, si no lo crucifican a las 12, sino más tarde, y sí que muere a las 3, el tiempo de crucifixión mengua. Y eso a algunos le conceden cierta importancia porque dicen, llegan a especular, conjeturan, porque tal vez cuando lo bajan de la cruz no estaba muerto. Es decir, que no estaría muerto cuando lo llevan, esta es la iglesia del Santo Sepulcro, y lo llevan a una gruta que era propiedad de José de Arimatea, que es el personaje que me interesa traer a colación ahora, porque tiene que ver con el Grial. Este sería el Santo Sepulcro que te enseñan en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Si vais, probablemente al término de la visita salgáis con la idea de que aquellos son una banda de criminales que si el propio Jesús los hubiera conocido también los hubiera echado del templo, porque la iglesia está dividida entre católicos, coptos, ortodoxos, vergonzoso. Es más, por ejemplo, si entras a la Basílica de la Natividad de Belén, al presunto lugar donde Jesús nace, ningún historiador sostiene que nació en Belén. Todo el mundo piensa que nació en Nazaret. Pero bueno, la tradición dice que nació en Belén. Entras por unas escaleritas que pertenecen a los... Ese lado de la iglesia pertenece a los ortodoxos, quiero recordar, y emerges por otra escalerita, la misma iglesia, que pertenece a los católicos. Campos de los pastores, hay los que queráis. Todas las confesiones tienen el suyo. Incluso los católicos admiten que probablemente el más riguroso puede ser el de los protestantes, como un cachondeo. Pero a mí me interesa José de Arimatea. Bueno, hay distintas tradiciones donde hablamos del Grial y de la posibilidad de alcanzar la inmortalidad, como os he dicho. Me interesa José de Arimatea porque con él vamos a hermanar la tradición celta con la tradición cristiana. Y os lo explico antes o después de que os comente dos cosas a propósito. Una de esta piedra, que es la piedra Liafai, la piedra del destino, la piedra sobre la cual los reyes de Inglaterra juran el cargo de rey, la corona. La podéis encontrar en Edimburgo. ¿Y qué tiene de gracia esta piedra? Bueno, pues porque hay una tradición celta en la que se sostiene que dos tribus, la tribu de los Tuatha de Danann y de los Firbolg, se enfrentaron a vida o muerte en su momento, y los Tuatha de Danann contaron con la inestimable colaboración del dios Lugh y con 4 objetos maravillosos que les permitieron doblegar a los adversarios, a los Firbolg. Uno de ellos era la piedra del destino. Otro era la propia lanza de Lugh, que guarda una asombrosa relación con la lanza de Longinos. La espada de Duana, que la vamos a encontrar inmediatamente ahora en el mito griálico en forma de Excalibur. Y también el caldero de Dagda, que antes os he comentado, es el que concedía la inmortalidad, ¿no?
la espada de Dana. ¿Y cómo esto converge, el cristianismo y la tradición, por ejemplo, en este caso celta, en Glastonbury? Porque la tradición dice que en este lugar, esta iglesia es la iglesia más antigua de Inglaterra, no subterránea, fue fundada en el año 63 después de Cristo por José de Arimatea. Y dice la tradición que José de Arimatea llegó a este lugar de Inglaterra llevando el grial. Entendiéndose por grial, porque ya os comentaré que incluso dentro de lo que es grial como objeto hay distintas posibilidades, entendiendo el grial como, en efecto, el cáliz que utilizó Jesús en la última cena. Sin embargo, todo esto es un mito. Cuando la Iglesia intentó derrotar a la cultura druídica, que estaba asentada en las Islas Británicas, en Irlanda, ideó una estrategia para penetrar con esa nueva religión en un territorio pagano. Y echaron mano de aquellas cosas que los paganos podían reconocer como familiares. Y como os he dicho, por ejemplo, el grial era algo que ellos ya les sonaba familiar por esa tradición del caldero de Dagda y otras cosas similares. Los monjes que penetraron en estas zonas utilizaron la idea de que José de Arimatea había llegado a este lugar trayendo el grial. Y de este modo, en Glastonbury, va a ser el punto de unión de dos tradiciones muy diferentes. Y además de la propia búsqueda del grial, en la tradición medieval, como ahora os voy a comentar. Aquí estoy yo, con cara de tonto. En este lugar, un bardo galés informó al rey Enrique II de Inglaterra en el siglo XII que si excavaban, la cara dura de la gente es muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos sacarle el dinero a los peregrinos? Hay muchas posibilidades. Podemos enseñarles el Sábana Santa, el Lignum Crucis, sumamos todos los Lignum Crucis y tenemos un bosque. Pero aquí un bardo galés se las ingenió para obtener beneficios para la iglesia de Glastonbury, la abadía de Glastonbury. Y le dijo al rey Enrique II que si excavaban en ese lugar encontrarían la tumba del rey Arturo y de Ginebra. Y no le tembló el pulso. Pero para asombros de propios y extraños, excavaron y en efecto encontraron una lápida que decía: aquí yace enterrado el ínclito rey Arturo. Y debajo de la losa, un ataúd donde había enterrado, estaban los restos de un hombre de unos 2 metros de altura y los de una mujer que parece ser conservaba todavía restos de su cabellera, que era rubia. Y decidieron, sin CSI de por medio, que aquellos eran, y no otros, Arturo y Ginebra. Y claro, a partir de ahí, todo fue ganancias para una abadía que comenzó a recibir en abundancia peregrinos, y con los peregrinos el dinero que los peregrinos traían. Aquí te lo dicen. En inglés, que es lo que tienen los ingleses, que hablan en inglés. Como dice Mota, es un idioma de abulto, ¿no? Más tarde, en 1278, la tumba de Arturo y Ginebra fue trasladada al altar mayor. Esto, tenéis que imaginaros que en su momento era la abadía de Glastonbury y este era el altar mayor. Pero cuando en el siglo XVI Enrique VIII abrazó el protestantismo, creó la iglesia anglicana y rompió con el papado, ordenó la destrucción de los conventos, de los monasterios católicos, y Glastonbury no fue una excepción. Y la tumba de Arturo y Ginebra, o más bien, los restos de Arturo y Ginebra desaparecieron. Y no podía ser de otra manera, porque a partir de ahora vamos a hablar también de casi un mesías, pero en este caso, bueno, igual que en el otro, político. Porque Arturo, la tradición dice que no murió, como ahora os comentaré, en la historia de Avalon, etc., no murió, sino que fue mal herido, casi moribundo, pero no murió a la isla de Avalon. Y todavía se aguarda el regreso de Arturo para gobernar con mano firme los destinos de Inglaterra. Se aguarda una parusía, ¿no?, como la de Jesús. Y con Arturo comienza la búsqueda del grial, con la tradición artúrica. En el siglo XVI, Thomas Malory publicó una novela, La muerte del rey Arturo, que es un poco la historia que probablemente conocéis, y si habéis visto la película Excalibur, pues os va a sonar. El parecido con la historia es el mismo que tengo yo con Brad Pitt. Nada. Pero os lo resumo. Tú eres más guapo, hombre. Hombre, ¿dónde va a parar? A mí me lo parece. No sé si preocuparme, entonces. Nos lo pasamos bien, ¿no? Seguimos.
En esa novela, Thomas Malory dice que en este lugar, el castillo de Tintagel, lo que queda de él, vivía el duque de Gorlois y su mujer, Igerna. Y Uther Pendragon, que era otro señor medieval de aquella época, se enamoró perdidamente de Igerna y le pidió al mago Merlín que mediara para que pudiera poseer a Igerna. Y entonces Merlín hizo su magia y logró que Uther Pendragon adoptara el semblante del duque de Gorlois cuando éste estaba fuera, y de esta manera engañó a Igerna y yació con ella, pero Merlín le dijo que como condición el niño que naciera de aquella relación se lo quedaría él. Esa es la historia que cuenta, resumida. Bueno, luego viene el que se casa con Ginebra, que tiene varios hijos, y uno de ellos, que era muy malo, que se llamaba Mordred, se enfrentará con Arturo en la batalla de Camlan. Todo esto parece un cuento, y realmente lo es, solo que la batalla de Camlan sí que se produjo. Solo que no se produjo en la Baja Edad Media, sino que se produjo sino que se produjo en la Alta Edad Media, es decir, sería en el siglo VI, 540 y tantos después de Cristo. Según el manuscrito, el diálogo de Arturo y el águila, Arturo tuvo 3 hermanas, Morcadés, Elaine y Morgana. Morgana representaría, en esta lucha que yo os he dicho antes de 2 tradiciones religiosas, el paganismo, el mundo druídico, lo antiguo. En cambio, Arturo es el nuevo dios solar, por decirlo de alguna manera, el campeón del cristianismo. Cuando se enfrenta con Mordred en esa batalla y queda mortalmente herido, dice la tradición que varias mujeres enlutadas, una de ellas sería Morgana, recogen el cuerpo malherido, moribundo de Arturo y lo llevan a Avalon, una isla misteriosa, mágica, que la tradición ha querido representar en Glastonbury. Avalon tiene que ver, o representa, o significa las manzanas para los celtas. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver la manzana con la inmortalidad? Todo. El día famoso en el que perdimos el concepto de que éramos inmortales y comenzamos a ser mortales fue porque la Iglesia, naturalmente, que la tiene tramada con la mujer, dijo que Eva había comido una manzana del árbol prohibido. En la tradición grecolatina existe el jardín de las Hespérides, donde había unas manzanas de oro que concedían la inmortalidad. Y para los celtas también la manzana simbolizaba eso. Es más, en Glastonbury Tor, que es una colina que preside Glastonbury, que estamos viéndola aquí, la tradición dice que bajo esa colina está una entrada al mundo infraterreno de los celtas, al mundo donde vivían los demonios, vamos a decirlo así. Pero los demonios, en líneas generales, no son gente mala, es gente de buen ver. Lo que sucede es que representan todo aquello a lo que la Iglesia no le hace la menor gracia. Es decir, a la Iglesia no le hacen la menor gracia 2 cosas: la mujer, en líneas generales, y todos aquellos que no tengan la capacidad de comulgar con ruedas de molino. Y entonces los convierten en o demonios o herejes. De esto va el libro. Pero seguimos con la búsqueda del Grial y con el mito artúrico brevemente. En el siglo VI después de Cristo, encontramos la primera referencia indirecta de la existencia de Arturo. Es una obra escrita por un bardo galés llamado Aneirin, que menciona a un guerrero y dice que ese guerrero no era Arturo. Es una mención indirecta, porque, como si todo el mundo supiera en aquella época que Arturo realmente había existido. La mención directa primera la encontramos ya en el siglo X, me falla la memoria, Historia Britannium, y se hace referencia a un Dux Velorum, a un señor de la guerra. No es un rey. Parece que realmente existió un tipo llamado Artorius en el siglo V-VI, que era un señor de la guerra. No era un rey, pero sí estaba emparentado con unos reyes, con los reyes de Dumnonia. Dumnonia era un reino que se extendía en el Somerset inglés, en el oeste de Francia. Y esa colina que veis ahí, que los lugareños llaman South Cadbury, sería ni más ni menos que el emplazamiento de la fortaleza de Artorius, es decir, Camelot. Las excavaciones arqueológicas que se han practicado ahí durante bastante tiempo hablan de una fortaleza britana, y con casi toda seguridad pudo ser la fortaleza de ese Artorius de la historia,
que no tiene nada que ver con el Arturo de Excalibur y de las películas. Pero fue Thomas Malory, este tipo que os he dicho antes, quien popularizó la figura de Arturo como la conocéis, con esas bruñidas armaduras, etc. Y fue él quien comenzó a hablar de la búsqueda del Grial por parte de los caballeros del rey Arturo. Si vais a Winchester, encontraréis en el Great Hall, que es un edificio medieval que hay allí, en esa ciudad, una réplica de lo que dicen fue la mesa redonda del rey Arturo. Esta la mandó construir Enrique VIII. Y la búsqueda del Grial comenzó con los caballeros que se sentaban alrededor de la mesa redonda de Arturo, y 3 de ellos, Bors, Perceval y Galahad, llegaron a meta. Bors regresó a Camelot para contarlo, Perceval murió en el empeño, y Galahad, que no era un hombre prácticamente, sino casi un dios, por su pureza, porque era el yerno que toda suegra querría tener, el marido que toda mujer quisiera tener, era tan perfecto que era imperfecto probablemente, ¿no? Era el hijo de Lanzarote. Este sí alcanza el Grial y vive como un ermitaño en la isla de Sarres hasta que se muere. ¿Pero qué Grial? Porque llevamos todo el rato hablando del Grial. Yo ya os he mencionado el Grial como objeto, el Grial como sangre real, el Grial como símbolo. Tendréis un cacao, porque yo fundamentalmente he venido aquí a estropearos la vida. Y el libro se esfuerzan en conseguirlo. ¿Qué Grial? 3 poetas medievales hablaron del Grial. Cretin de Troyes, los turistas dirían Cretin de Troyes, Robert de Boron y Wolfram von Eschenbach. Para sorpresa de propios extraños, solo uno de ellos dice que el Grial fuera una copa. Lástima, ¿verdad? Porque todo el andamiaje que teníamos montado alrededor del objeto, ya no de la sangre real ni el símbolo, sino del objeto, se nos viene abajo. Cretin de Troyes dice... Bueno, Cretin de Troyes habla en su poema, un poema inacabado, Perceval, o el cuento del Grial, cuenta la historia de un caballero que desconoce su propio nombre, es decir, tiene que sufrir un proceso de iniciación hasta descubrirse a sí mismo y saber que se llama Perceval. Era además hijo de una viuda, ojo al dato, porque los masones dirán de sí mismos que son los hijos de la viuda. Y Perceval busca el Grial, alcanza un castillo, el castillo del rey pescador, donde lo invitan a una comilona, a una cena opípara, bebe en exceso y se duerme como un lechoncillo. Pero antes de dormir, ve una procesión muy onírica, surrealista, de una serie de chicas que ofrecen distintas cosas, y entre ellas una lleva el Grial y dice que el Grial era de oro y piedras preciosas, pero no dice que sea una copa, podría ser un violín o unas castañuelas. No sabemos cuál es la forma del Grial. Es Robert de Boron quien en el siglo XII, en la historia del Grial, cristianiza ese símbolo y dice que era una copa. Y que la llevó José de Arimatea a Glastonbury en el año 63 después de Cristo. Wolfram von Eschenbach, en Parzival, riza el rizo, hace una vuelta de tuerca y nos dice que el Grial no era una copa, ni eran unas castañuelas o un violín, sino que era una piedra verde, caída de la corona de Lucifer. Una gema engastada de la corona de Lucifer, y que la custodiaban los caballeros templarios en un castillo mítico que todo el mundo ha buscado, llamado Montsalvat. De manera que estamos ante un dilema, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el objeto, ya no en la sangre real ni en el símbolo, sino que en el objeto tampoco tenemos convicción de cuál era su forma, salvo que, y ahora sí quizá tenía que haber dicho esto antes, salvo que simplemente nos guiemos por la fe, pero no es el caso, porque no podemos, si queremos ser objetivos, no podemos apelar únicamente a la fe. Es decir, cuando he hablado antes de Jesús, tal vez tuve que decir, porque yo no quiero ser irreverente ni irrespetuoso, simplemente quiero decir que si tú te guías por la fe, sin duda los evangelios te van a dar aquello que tú deseas, necesitas o te basta. Pero si buscas la historia, esos textos no los puedes considerar objetivos, son partidistas, están escritos desde la fe. Si tú apelas a la historia y buscas los datos de los autores clásicos, de Jesús apenas hay 4 notas. La más amplia es la de Fabio Josefo, en la Guerra de los Judíos, y casi todo el mundo especialista acepta que las frases más evidentes sobre la historia, sobre la realidad histórica de Jesús, son interpolaciones, es decir, fueron añadidas por mano cristiana tiempo después. De manera que la charla hace referencia no a la fe, yo no la cuestiono, simplemente hablo de la historia, que a veces puede coincidir o tal vez no.
Castillo de Montsalvat, caballeros templarios. ¿Quién eran estos paisanos que custodiaban el Grial, según Wolfram von Eschenbach? Entre 1118 y 1118 o 19, hasta 1314, en que el Papa Clemente V dicta la bula Vox in Excelsis y se dicta el fin de la Orden de los Caballeros Templarios, y también se ajusticia el 18 de marzo de 1314 a Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden. Esta orden se convirtió en un estado dentro de los reinos cristianos. Era una iglesia dentro de la iglesia. El poder económico que tenían, el poder político, hasta el extremo de que no tenían que rendir cuentas nada más que al Papa, era extraordinario. Claro, sobre todo esto se ha tejido una mitología muy abundante y probablemente incierta en muchos casos. Se les ha hecho poseedores de secretos extraordinarios, y yo no dudo que tal vez fuese así en un círculo muy limitado, porque los templarios hicieron verdaderas barbaridades, fueron unos garrulos en combate en muchas oportunidades, pero eso no es óbice valladar ni cortapisa, como se solía decir, para que yo sospeche que la tradición con T mayúscula, el conocimiento con C mayúscula, se haya sostenido a lo largo de la historia de la humanidad, que haya seguido una línea en diagonal por la historia y que haya tenido muchos eslabones, y uno de ellos, sin duda, fueron estos. Pero un círculo limitado. No todos los templarios. Había miles de templarios. Es más, había lo que llamaban la gente del temple, que eran todos aquellos que trabajaban para el temple. Herreros, mozos de cuadra. ¿Todos esos iban a saber el secreto? No. Es por eso que probablemente cuando les ajusticiaron, cantaron la Traviata, pero no sabían de qué hablaban. Es decir, eran cáscaras sin fondo. Se les había sometido a rituales que no sabían qué significaban. Por eso hablaban de que daban un beso en el trasero a no sé quién, cuando lo que probablemente estaban haciendo era besarle en el punto donde se inicia la columna vertebral, es decir, el inicio de la Kundalini. Vete tú a saber. Me embalo, como hablo de los templarios. Tenéis que pararme. Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry, que eran dos cronistas de la época, que hablan del origen de los caballeros templarios, dicen de ellos cosas sorprendentes, como por ejemplo que su visión era la de velar por la seguridad de los peregrinos en Tierra Santa, pero la historia no les presenta en ninguna batalla, refriega ni disputa contra los árabes. Antes, al contrario, durante 9 años aparentemente no hacen otra cosa que excavar. El rey de Jerusalén, cristiano, que habíamos conquistado los cristianos Jerusalén poco antes, graciosamente, sin aparentemente conocer a estos 9 caballeros francos y flamencos, les concede parte de su palacio, lo que antiguamente habían sido las caballerizas del Templo de Salomón, y practican excavaciones, al parecer. No se sabe muy bien qué es lo que hicieron allí durante varios años. Debieron probablemente descubrir algo, o con algún motivo fueron allí. Si habéis estudiado historia, presumo que todos habéis estudiado historia en un momento dado de vuestra historia, valga la redundancia, de vuestra historia académica, recordaréis que la sociedad medieval no se estructuraba en base a clases sociales, sino a estamentos sociales. ¿Qué diferencia hay entre un estamento y una clase social? En la clase social, teóricamente, después de la Revolución Burguesa, teóricamente, uno puede nacer pobre y acabar siendo rico, especialmente si tienes dinero en paraísos fiscales. Bien, en un estamento, en la sociedad medieval, los estamentos son cerrados. Es decir, tú naces pobre y vas a morir pobre. Y naces noble y puede que no tengas un duro, pero seguirás siendo pobre. Por ejemplo, hay magníficos ejemplos, a la redundancia, en el Lazarillo de Tormes. El hidalgo que no tiene un duro, pero sigue siendo hidalgo. ¿A dónde voy a parar con esta historia? Pues la historia es la siguiente, veréis. La pirámide medieval era efectivamente una pirámide social formada por 3 estamentos. Y sin embargo nos hacen creer que Hugo de Payens, que es esta es la reconstrucción que de él se hace, si vais a Payens, que es un pueblecito de la Champaña, en el museo dedicado a él, se le representa de esta manera. Nos hacen creer que este hombre, que era un segundón de la nobleza francesa, fue el hombre que ideó el plan de crear la Orden del Temple. Iba a la cabeza de esos 9 primeros caballeros que se presentaron en Jerusalén. Y yo sostengo que eso no es posible porque había un conde bajo el cual, o al que él debía vasallaje, que era Hugo de Champaña.
Hugo de Champaña se incorpora a esos 10 caballeros poco después, en 1125, pero lo que poca gente sabe es que Hugo de Champaña ya había ido a Jerusalén antes que los primeros 9 caballeros. Había ido en 2 ocasiones, en 1104 o 5 y en 1114. ¿Y por qué? Pues ahí está la gracia. Yo propongo una teoría, que como es una teoría, pues probablemente no tenga otro peso que el que vosotros le queráis dar o el que yo le quiera dar. En los terrenos de Hugo de Champaña se gestó, o se musculó más bien, el Cister. Y el Cister es realmente la base que arma moralmente e intelectualmente a los templarios, que eran una cuadrilla, como he dicho, de garrulos. Porque cuando se traduce la Biblia de Citeaux, en el monasterio de Citeaux, con el amparo del conde Hugo de Champaña, se reunieron una serie de manuscritos medievales que requirieron la participación de rabinos judíos para su traducción. Y en el tránsito, mientras se producía esa traducción, debieron descubrir algo que hizo que este hombre, bueno, este no, el que le representa, Hugo de Champaña, fuera antes que los propios caballeros a Jerusalén y probablemente encontró pistas, datos, esquirlas, yo qué sé, de un secreto. Y ese secreto es el que después trataron de exhumar los 9 caballeros que se dedicaron a actividades arqueológicas, mucho más que a actividades militares. Es una posibilidad, una hipótesis, una teoría que yo planteo. Bien, si es así, ¿qué pudieron encontrar? Bueno, no voy a hablar de Bernardo de Claraval. Pudieron encontrar la Sábana Santa, el Arca de la Alianza, si vais a Chartres, en el pórtico de los iniciados, en el pórtico norte, hay una representación del Arca de la Alianza. Hay quien dice que tal vez la trajeron los templarios, y otros han propuesto que lo que encontraron fue el Grial. De esa manera, haciendo esta elipse histórica que os acabo de diseñar, volvemos a encontrarnos con el Grial en nuestro camino. Grial que, dice Eschenbach, custodiaban los templarios en Montsalvat. ¿Y dónde estaba Montsalvat? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Montsalvat pudo ser Montsegur? Es una de las posibilidades. Montsegur fue la última fortaleza cátara. Está situada, como veis, en una aguja calcárea, en un punto inaccesible, y fue rendida la plaza el 14 de marzo de 1244, cuando las huestes del Papa y los señores del norte de Francia, que eran católicos, habían acabado ya con todos los señores cátaros del Languedoc. Me voy a detener brevemente en esto, 2 minutos. El Languedoc está en el sureste francés. Es una región peculiar en muchos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, tienen una lengua propia, la lengua de Oc, Languedoc, ¿vale? Pero además de todo esto, tenían un concepto del cristianismo diferente. Yo nunca hablaré de ejes, sino de una interpretación distinta del cristianismo, que popularizaron una serie de personajes, de monjes, de predicadores, a los que dieron en llamar bons hommes, buenos hombres, que iban predicando normalmente en pareja, como la Guardia Civil de antes, y proponían una interpretación del cristianismo bien diferente a la que sostenía la Iglesia oficial, que estaba repleta de contradicciones, que había incurrido en todo tipo de injusticias, que se había entregado a la buena vida. Estos cátaros no, los cátaros eran consecuentes con su propia interpretación del cristianismo. Para ellos es la mezcla del cristianismo con el maniqueísmo, con el gnosticismo. La materia, por ejemplo, para ellos la materia es el mal, de manera que es imposible que un hijo de Dios se hubiera encarnado en un hombre alguno, porque si hubiera encarnado sería materia y por tanto no podría ser divino. Por eso, por ejemplo, la cruz no les llamaba devoción, les traía sin cuidado. Curiosamente, cuando al temple lo juzgan, una de las acusaciones es la que escupían sobre la cruz. Bien, vaya usted a saber, tal vez era por ahí la cosa, ¿no? Porque el concepto de la cruz les traía, como os he dicho, sin cuidado. El caso es que esta manera de interpretar el cristianismo, donde no se concedía posibilidad alguna de que hubiera pecado original, no creían en el infierno, sí creían en la reencarnación, tuvo una gran popularidad en esta región. Y los nobles del norte, que eran católicos, ansiaban las tierras del noble del sur, y poco a poco fueron acabando con las distintas fortalezas cátaras, Les Tours, Quéribus, y quedó esta última, Montsegur, que, como he dicho antes, cayó finalmente el 14 de marzo de 1244. Pero dice la leyenda
que antes de rendir la plaza la noche anterior, 4 cátaros se deslizaron por esas rocas que antes os he enseñado y pusieron a salvo un secreto. Y para algunos ese secreto no era otra cosa que el grial. Para algunos un grial físico, para otros un grial, un linaje griálico, una descendencia de Jesús y María Magdalena, porque no lejos del Languedoc, bueno, vecino del Languedoc está la Provenza, y en la Provenza existe la convicción de que María Magdalena llegó embarazada de Jesús después de la crucifixión de Jesús, que dio a luz allí, y en Saint-Messinin-les-Eponts, que es esto que están viendo aquí, se venera la tumba de María Magdalena. La leyenda prosigue diciendo que aquel linaje griálico, aquel linaje sagrado, desembocó en la dinastía merovingia, y que cuando el último rey merovingio, Dagoberto II, fue pasado por las armas en el siglo VII de nuestra era, pues la dinastía merovingia se finiquitó y comenzó la dinastía carolingia, con Carlos Martel. Pero la leyenda dice que un descendiente de Dagoberto II fue puesto a salvo, y ese descendiente sería Sigeberto IV. Sigeberto IV fue ocultado como un Moisés en un pueblo del Languedoc, un pueblo que se llama Rennes-le-Château. Y sus descendientes darían después lugar al linaje de los condes de Racés, a la casa de Lorena, a la casa de Anjou. En 1891 llega a este pueblo un sacerdote llamado François Berenger-Saunier. Si habéis leído el Código da Vinci, el primer personaje es Saunier, que es el conservador del Museo del Louvre, al que matan, es el abuelo de Sofía, gnosticismo. No me extenderé por ahí. François Berenger-Saunier inicia las obras de restauración de la iglesia, curiosamente dedicada a María Magdalena, porque estaba en un mal estado de conservación. De alguna manera, que sería largo de contar, obtiene dinero suficiente para hacer esas obras y concede a la iglesia una decoración, pongamos que peculiar. Para empezar, nos encontramos una inscripción en su pórtico de entrada, en latín, terribilis locus iste, este es un lugar terrible. Algo parece impropio de una iglesia católica, y mucho menos es encontrarse, nada más entrar, al demonio Asmodeo, que según la tradición conserva tesoros, custodia tesoros. La vida de François Berenger-Saunier, que ha llegado a este pueblo perdido del Languedoc en 1891, cambia sustancialmente. Cambia hasta hacerse rico, no. Lo siguiente, insultantemente rico, no. Aún más. Los gastos que acomete son imposibles de sostener para un cura rural y para quien no fuera un cura rural en aquella época. Nunca se ha sabido en la naturaleza última del hallazgo que le hizo tan rico, pero se han tejido toda suerte de especulaciones, entre ellas, bueno, la decoración, prosigo, mucho más se asemeja a una logia masónica con el suelo endamero y otras muchas cosas que sería largo de contar ahora. Se ha querido ver la explicación en dos supuestos pergaminos que habría encontrado encriptados y que tendrían que ver con la revelación del linaje sagrado de Jesús y que él habría hecho chantaje para no divulgarlos. Es una posibilidad. Yo no os diré que me la crea, pero es una posibilidad. Y a partir de ahí se construye la historia también de los dosier secretos y del priorato de Sion. ¿Habéis oído hablar del priorato de Sion? PS es una de las cosas que dice, bueno, es que el priorato de Sion pudo estar detrás de todo esto. ¿Qué es el priorato de Sion? Bueno, este segundo Sion, sí. No puedo entrar en esto porque eso requeriría que os leáis el libro. El priorato de Sion originariamente habría formado parte o habría sido un único cuerpo con la orden del Temple hasta que se produce en el comienzo del siglo XIII una separación de ambas supuestas órdenes. La de los templarios no es una supuesta orden, la que es supuesta es la otra. En lo que llama la tala del Ormo de Gisors, una disputa que hizo que el priorato de Sion fuera por un lado y el Temple por otro, que el priorato de Sion tuviera sus propios grandes maestres. Y toda esta historia se teje fundamentalmente gracias a un paisano llamado Pierre Plantard, que es el que populariza toda esta trama de los papeles secretos, del priorato de Sion y de Rennes-le-Château, y ya puestos a fabular, fabulemos a lo grande.
Dice que los grandes maestres del Priorato de Sion pues habrían sido Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Claude Debussy, el músico, Isaac Newton, en fin. ¿Por qué vamos a encontrar a un albañil si tenemos a Isaac Newton a mano? Pero lo que nadie duda, independientemente de las interpretaciones que demos, es que François Brengnier se forra y hace gastos extraordinarios. Construye Villa Betania con una decoración, vamos a decir, discutible, pero sin duda costosa para la época. Esta es una maqueta de sus propiedades. Aquí está Villa Betania, todo ese parque gigantesco que hay a su alrededor. Tenía monos, pájaros tropicales, faisanes. Bueno, imaginaos esto en un pueblo perdido de Francia. La carretera de acceso, la carretera la hizo él para su propio coche. Había un camino de acceso a aquel pueblo que moría en lo alto de la colina donde está el Chateau. Construyó el jardín que os digo, un paso de ronda que desembocaba en la Torre Magdala, dentro de la cual había una biblioteca lujosamente tallada y dentro de ella magníficos ejemplares igualmente ricamente encuadernados. François Brengnier, en todo caso, tuvo que morirse. Le tocó hacerlo el 22 de junio de 1917 y se llevó con él a la tumba su secreto. ¿O no? Porque a lo largo de su, vamos a llamar, vida pastoral peculiar, tuvo una ama de llaves llamada Marie de Nardot, que, muerto el sacerdote, sostuvo y dijo a gente del pueblo que si los lugareños supieran la riqueza que se oculta bajo René Chateau, pues estarían buscándola sin cesar. Y así fue, hasta el extremo de que el alcalde del pueblo tuvo que poner un cartel al comienzo de la entrada del pueblo diciendo que estaba prohibido excavar en este pueblo. Óscar Fábrega Calahorro ha escrito un libro sobre René Chateau que se titula así: Prohibido excavar en este pueblo. En cualquier caso, esta zona, y ya vamos acabando, sufro por vosotros que lo estaréis pasando fatal, es lo que hay. Esta zona atrajo a mucha gente, entre ellos a Otto Rahn. Otto Rahn fue un oficial de las SS y formó parte de la NENERVE. La NENERVE era un instituto cultural que tenía muchos tentáculos. Uno de ellos tenía que ver precisamente con eso, con la búsqueda de aquellos elementos que pudieran sostener las hipótesis que los nazis querían popularizar a propósito de su grandeza, su historia y su mitología. Y también para la búsqueda de objetos de poder. Todas las películas de Indiana Jones, la búsqueda del Grial, del Arca Perdida, no son banales en cuanto a su concepción, sino que todo eso existió. Y la NENERVE buscó esos objetos y Otto Rahn buscó el Grial. Otto Rahn apareció muerto el 13 de marzo de 1939 en las montañas del Tirol. Se dijo que había muerto practicando un ritual cátaro llamado la Endura, pero también hay quien sostiene que simplemente fue asesinado porque se había apartado de la línea editorial de las SS, de la Orden Negra de las SS de Himmler, vamos a decirlo así. En cualquiera de los casos, él había buscado el Languedoc, en las cuevas como esta, en la cueva de los Libres, en el Languedoc francés, por encargo de Heinrich Himmler. Aquí le tenemos, llegando aquí, a Madrid. Detrás de él veis al cuñadísimo Serrano Suñer en la estación de Chamartín. Tendríais que ver las fotos que asustan de toda la Castellana llena de esvásticas, etcétera, para recibir en octubre de 1940 al Reichsführer, al líder de las SS. Vino oficialmente para preparar la entrevista que Himmler iba a tener con Hitler en Hendaya. Pero durante su estancia aquí, se hospedó en el Ritz, etc. Hizo varias cosas más, entre ellas visitar Toledo, visitó el Alcázar, visitó Toledo sobre todo porque trataba de encontrar pistas que le permitieran alcanzar la mesa de Salomón. Y más tarde marchó, pocos días después, al Prat. Aquí está otra vez. Yo le dormirían así todo el rato. Tiene que ser cansado, ¿eh? Donde fue recibido con mucha parafernalia en el Prat, pues por las delegaciones del movimiento, etcétera, etcétera, todos estos
muchachitos que veis en pantalón corto. Enternecedor. Iba en busca del Grial también a Montserrat, porque antes, recordáis, el castillo de los templarios podía ser, era Montsalvat, pero hay quien lo identificó con Montsegur y hay quien pensó, como este, que podía ser Montserrat. Y allí pretendió entrevistarse con el abad Antonio María Marcel, que dijo que verdes las habían segado y que no se entrevistaba con este paisano, y lanzó por delante a un joven, Andreu Ripoll, un monje que sabía hablar alemán. Parece ser que Himmler se comportó de una manera bastante mal educada, buscó información que le pudiera reportar pistas para alcanzar el Grial, no sabemos si lo alcanzó o no, pero en cualquiera de los casos lo buscaron los nazis. Porque, y con esto entramos en la recta final de esta historia, ¿por qué surgió el nazismo? Yo soy licenciado en Historia y además contemporánea. Lo que te explican siempre es que después de la Primera Guerra Mundial, tras la paz de Versalles, las condiciones durísimas que se impusieron a Alemania, porque se la culpó en exclusividad de la Primera Guerra Mundial, fueron unas condiciones económicas brutales, tuvo que pagar unas deudas enormes, se le obligó a reducir su ejército, hubo un paro galopante, y en aquel contexto de desesperanza, en el contexto en el que cuando aparece un Mesías que le dice a la gente lo que la gente quiere oír, porque es muy fácil comerle la oreja a la gente, emerge este paisano. Podría haber emergido otro. Los contextos de desesperanza es lo que tienen. Y entonces este consigue seducir a la gente, pero ¿es suficiente explicación el contexto socioeconómico para comprender el movimiento del nazismo? Yo creo que sí, en un 80%, pero creo que hay un 20% a lo que no se presta atención. Y es toda la estética, el modo de comportamiento, la iconografía y especialmente los conocimientos ocultos que Himmler y Hitler tenían. Guido von Lys fue un, llamémoslo intelectual alemán que murió antes de que Hitler llegara al poder, pero había creado la Orden de los Nuevos Caballeros Templarios. Él se creía la reencarnación de Jacques de Molay. Y un discípulo suyo, al que sí conoció Hitler, Adolf Josef Land, un antiguo monje cisterciense, comenzó a publicar una revista llamada Ostara, que para los antiguos germánicos era la diosa de la primavera. Y en esa revista sostenía que el Grial era un acumulador de energía que podía conseguir que los antiguos arios recuperaran el potencial que su mente tenía y poder establecer contacto con aquellos que ellos llamaban superiores desconocidos que vivían en la isla de Thule. Es decir, era un potenciador de energía psíquica. Y Hitler leía aquella revista con fruición. Y no solo eso, sino que tuvo un mago de cabecera, que fue Rudolf von Sebotendorf, hasta que este cayó en desgracia, que fue el que fundó la sociedad Thule y empezó a utilizar como símbolo la esvástica. Fijaos en la estética, porque la estética es brutal. Los trajes negros de las SS diseñados por Hugo Boss, todos los símbolos elegidos por los nazis no fueron nunca elegidos al azar, ni las runas en concreto que utilizaron, ni toda la parafernalia que emplearon. El concepto de ario es una palabra sánscrita, que significa puro. Ellos creían que en efecto procedían de unos seres puros que habitaban en un estadio extraño o lugar llamado Thule, y creían entablar conversaciones psíquicas con los que llamaban seres superiores desconocidos. Es probable que esas caídas estáticas que Hitler tenía tuvieran que ver con eso. Carl Maria Virigut, que fue un mago que también tuvo Himmler, les impulsó a buscar, entre otras cosas, el Grial. A utilizar el diseño en concreto, como os he dicho, para los uniformes, y a construir su propio camelot. El castillo de Wewelsburg, el castillo de la Orden Negra de las SS, con su sala del Grial, con una mesa redonda donde se sentaban los gerifaltes de las SS, una sala de generales de división.
Toda la estética estaba perfectamente cuidada. El anillo Totenkopf, la daga de las SS donde se leía mi honor es mi lealtad. En definitiva, como os he dicho al comienzo de esta charla, el Grial probablemente sea algo excelso, pero sin duda ha provocado que haya aflorado lo peor del ser humano a lo largo de su búsqueda y muchos de los que lo buscaron han acabado fatal. Los cátaros, los templarios, afortunadamente los nazis. Pero en España. El último capítulo lo dedico a España y aquí no me voy a detener nada más que en deciros que la disputa, las rencillas, la cizaña continúa. Ahora el enfrentamiento está en averiguar si el Cádiz de Valencia es el auténtico o no. La tradición dice que llegó aquí a San Juan de la Peña por una serie de historias que a veces sería largo de contar y está en Valencia, pero recientemente los profesores José Miguel Ortega y Margarita Torres han publicado Los Reyes del Grial y proponen que no, que el auténtico Grial está en San Isidoro de León, está representado no solo en las pinturas que lo adornan, aquí lo tenemos, sino que sería este en concreto, el cáliz de Doña Urraca. El Grial sería propiamente esta pieza. Los estudios realizados para el cáliz de Valencia y para este otro prueban que en efecto son dos piezas manufacturadas en el siglo cero de nuestra era, hace 2000 años. ¿Y qué? ¿Podrían encontrar dentro de 2000 años este bolígrafo? ¿Podría ser el de Pérez Reverte? ¿Por qué es de hace 2000 años? Es de una simpleza asombrosa. Lo que sucede es que hay una tradición que los profesores explican muy bien a propósito de este en concreto y que es conveniente que leáis. En el libro de ellos, o especialmente el resumen que yo hago en el mío. La búsqueda del Grial, como veis, ha sido un drama, una aventura. Una copa, una gema, un objeto, la sangre real. Yo tengo mi propia teoría. Irritantemente no os la voy a decir. Buenas tardes. Bueno, pues estoy a vuestra disposición para si queréis hacer alguna pregunta o si queréis. Sí. Unas preguntas que seguramente querrán hacerte. Vamos a esperar un poquito. Vale. ¿Quieres preguntar? Aquí. Buenas, Javier. Me gusta mucho la ponencia y te quería hacer una pregunta que al principio has indagado un poco en ella. ¿Para ti realmente el Grial no sería más esa tradición iniciática, algo que hoy en día podía hablar sobre esa, digamos, un poco esa realidad velada que decía Españac o que luego Joseph Campbell en Las Mil Caras de Deleuze, digamos un poco que al igual que hay otros mitos que nos llevan a esa interpretación, el Grial no sería realmente un conocimiento más que una copa o más que cualquier otra cosa? Esta pregunta me lo han hecho, bueno, en las últimas semanas estudiando muchas charlas sobre este libro. Me hacen una pregunta, si no esta, es similar, ¿no? Aquí sí que no voy a hacer ninguna broma. Las hago a veces para distinguir, para que no os aburráis, para conseguir que finalmente no me peguéis. Pero esta es una pregunta muy importante. Imagínate que yo realmente supiese la respuesta a esa pregunta. Porque, como he dicho antes, estoy plenamente convencido de que existe una tradición con C mayúscula, un conocimiento con C mayúscula, que se dispensa solo de maestro a discípulo. Tú ahora imagina que yo, en efecto, me sé la respuesta. No te la podría decir. ¿Comprendes? Precisamente por la discreción que el caso obliga. No digo que sea así. Tampoco digo lo contrario, simplemente que si así fuera, no te la podría decir. Es un proceso de iniciación. Creo, no obstante, más en la búsqueda de ese proceso que en otra cosa diferente, ¿no? Al final hago yo una pequeña reflexión a propósito del Grial masculino y el Grial femenino y bueno, pues va un poco por ahí.
¿Os ha gustado? ¿No? Sí. Me ha dejado un poco callado. Bueno, pues no sé. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Estoy a vuestra disposición para este tema o para cualquier otro, vaya. De los que yo no sepa, claro. Te queremos regalar esto por haber venido hasta aquí. Hombre, muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias.